Romanos el capítulo 8, el verso 16 y 17 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pueden estar cómodos. Gracias a Dios por su misericordia, por esta tarde agradable. Y Él ha venido tratando en nuestras vidas. Y el lema de este retiro es ser lleno del Espíritu Santo. Para que eso suceda, tenemos que dejar que Dios actúe en nuestras vidas y saber que si soy hijo, tengo herencia en el reino de mi Padre. Por lo cual, en esta tarde, lo que soy es lo que me da oportunidad de tener. Por eso Dios siempre ha querido tratar con el ser. Y si nosotros analizamos, Dios ha venido hablando para que nuestro comportamiento sea de acuerdo a su voluntad, como dice en su palabra. Él es el santo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, entonces dice Él: como es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y es ahí entonces, en ese contexto de lo que somos, dice la palabra de Dios. Por eso esta mañana miraba y cuando me dijeron que me correspondía esta tarde, miraba cómo el Espíritu Santo viene enlazando la temática, y Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y Dios sí quiere que esta región, los cristianos de esta zona, marquen la diferencia y que haya un sentir cristiano, que nos apropiemos de lo que somos para que nuestro comportamiento sea de acuerdo a lo que Dios quiere. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al que vive por los siglos. Y dice la palabra de Dios en Gálatas el capítulo 4, el versículo 4 al 7: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijo, mire, el hermano decía esta mañana: no estamos aquí para recibir el Espíritu Santo para ser hijos, sino por cuanto somos hijos, Él ha derramado el Espíritu de su Hijo, el cual clama: papito lindo, o abad Padre, ¿cierto? Papito lindo. O sea que vemos a Dios como ese Padre amoroso, ese Padre que nos guía. Así que ya no sois esclavo, así que sino hijo, y si hijo, dice, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ubicándonos en nuestra posesión, debemos saber lo que somos para entender lo que tenemos. Porque si sois, tengo herencia, pero aquí dice que debemos padecer juntamente con Él. Porque a veces somos cristianos en el templo, pero cuando salimos a la calle nos da pena testificar lo que somos. Yo soy hijo de mi Padre. En la universidad, en el colegio, donde sea, me identifico con el nombre y el apellido que me pusieron, porque ese Padre fue el que me engendró. Ahora Cristo me engendró y soy nueva criatura en Él. Y donde quiera que vaya, a veces no hay necesidad de decir que somos, sino que dice: usted parece evangélico, ¿verdad? Usted es pastor. Le pega el olorcito de oveja, ¿cierto? Usted es pastor, usted es cristiano, y parece como de la pentecostal. Así.
A veces uno cree estar en un lugar solo donde nadie lo conoce. Pero hermano, usted meta la luz donde la quiera meter, que el fin de ella es alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Efesios el capítulo 1, el versículo 15 al 23 dice: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que el apóstol da a entender, para que nuestro raciocinio, o sea, entendamos qué tenemos. Por eso el hermano estaba predicando el Espíritu Santo, un anticipo. La Biblia dice que son las arras hasta el día de la redención. Y eso es lógico, que alguien que invierte algo viene por lo que invirtió. Y el Señor invirtió en ti, no solamente dándote las arras, Él te entregó toda la vida. La Biblia dice que siendo rico se hizo pobre. ¿Cuándo Él fue rico? Estando allá en su trono, estando allá donde los ángeles en luz inaccesible. Pero se hizo pobre porque fue hecho poco menor que los ángeles. Nació en un pesebre, en un lugar humilde. Pero cuando nació, los ángeles le adoraron, y de ahí fue visto de los ángeles, y dijo: adórenle los ángeles de Dios, bendito el nombre del Señor. Y eso que Él hizo, ahora sería una pedancia de nosotros pensar de que Él no va a reclamar lo suyo, y que Él va a querer que nosotros vivamos de cualquier manera, habiendo invertido tanto, hasta su propia vida. Usted no tiene celo de lo suyo. Cuando usted hace una inversión en algo, no reclama garantía. El Señor reclama garantía de su iglesia, y por eso ha dejado su Espíritu en medio de nosotros, y es el que nos mueve. Por eso dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu está ahí. Y Juan dice: si nuestro corazón no nos reprende, primero dice: hijito, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Y qué más dice? Y Él sabe todas las cosas. Pero dice: pero si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea que nosotros sí tenemos ahí el Espíritu de Dios, y nos guía, y estamos, y nos estremece, y nos hace ver las cosas como son. Bendito el nombre de nuestro Salvador. Siendo hijo, tengo linaje. Linaje es la ascendencia ilustre de una persona. Históricamente, según la historia de la humanidad, dicen que el linaje más antiguo que hay en este momento en la tierra son los japoneses, que tienen aproximadamente 2400 años ininterrumpido de tener monarquía. Y ellos guardan eso tan sagrado para ellos. Pero nosotros, ya van casi 2000 años que esta iglesia tiene un linaje ininterrumpido. Sí, Señor. La Biblia dice en 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al tener linaje, ya no soy esclavo. Por eso no es lógico que la persona practique el pecado habiendo nacido de nuevo, porque practicar es repetir algo hasta volverse experto. Y el que es experto en pecar no ha nacido de nuevo, no tiene el linaje de Cristo, porque si alguno está en Cristo, nueva creación es. Entonces soy libre, ya no puedo seguir siendo esclavo, porque en mí está el linaje del libertador, del que gobierna todas las cosas, del que está sentado en la silla del universo, pero está sentado sobre esta iglesia porque es la cabeza de esta iglesia. Gálatas, el capítulo 4, el verso 22 al 31 dice: porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí, Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y hermano, para poder heredar tenemos que ser hijos de la libre. Si no has nacido de nuevo, si no tienes el linaje de Cristo, vas a estar excluido, porque eso es lo que dice la palabra de Dios: echa fuera a la esclava. Pero el Señor nos ha llamado a libertad, nos ha libertado con su poder. Hay algo maravilloso, pensaba en esto, y hermano, la palabra de Dios dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y Cristo, por la ley mató a Cristo, y en la ley, ahí donde Cristo murió juntamente con la iglesia, porque la iglesia estaba en el cuerpo de Cristo. Y de ese costado que fue traspasado. Por eso cuando la Biblia habla de que el marido respete a la mujer, porque ¿cómo es? La mujer respete al marido, y así como Cristo se entregó por la iglesia, porque la iglesia debe respetar a Cristo, y que Cristo es la cabeza de la iglesia y el marido cabeza de la mujer. Está hablando de esa palabra proceder, cabecea. O sea que la iglesia salió de Cristo y del hombre salió la mujer. Antes que el hombre cayera en el sueño, Dios tenía a la mujer en sus planes. En el costado del hombre fue sacado, pero tuvo que caer en un sueño profundo, pues Cristo fue a la tumba 3 días, y de ese sueño profundo sacó a esta iglesia maravillosa, y por eso un día se la va a presentar delante de Él. Bendito el nombre del Señor, porque de su costado salió este pueblo que hoy glorifica su nombre. Así que la ley lo mató a Él, y ahí morimos nosotros. Por eso en Cristo estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Por eso somos justificados por la fe, alabanzas al que vive por los siglos. Dice la palabra de Dios: por eso la revelación, que es el descubrimiento o manifestación de algo oculto o desconocido, nos muestra las cosas que aún no han sucedido,
y que están por suceder. Para el que sabe las cosas están claras, pero debemos saber que el Espíritu Santo nos guía al conocimiento de la verdad. Esto que nos guía significa que nos muestra el camino, no nos empuja, porque el guía es el que va mostrando. El Espíritu Santo no empuja a nadie. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré. Ni siquiera llega con una mona tumbando ni tocando, no, yo estoy a la puerta y llamo. Alabanzas a nuestro Dios. Y hay gente que dice: es que yo quiero que Dios mismo me hable. Pues te está hablando desde que tú naciste, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El que no ha querido abrir eres tú. Tienes todavía al Señor afuera llamándote, pidiéndote la oportunidad, porque Él quiere hacer de ti, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí donde miramos Efesios el capítulo 1, el verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Para entender lo profundo de Dios, debemos entrar en su mundo. Por eso Jesús llevó a sus discípulos a tener experiencia, atravesando el mar. Se los llevó y Él se echó a dormir. Los dejó que navegaran, pero Él iba ahí. Estaba escuchando de eso, el poderío del Señor. Se paró y le dijo al mar: cállate. ¿Y quién es este? ¿Cómo el mar le obedece? Se los llevó a la región de Gadara, y había un hombre allá que nadie lo podía detener. Ya la familia no tenía cómo sostenerlo. Estaba amarrado con cadenas y grillos, y lo rompía todo eso y se iba a dormir en los sepulcros, y daba gritos y nadie podía pasar. Hasta ese camino la gente lo había perdido. Pero el día que Cristo llegó a ese lugar, tuvieron que caer de rodillas todas las legiones que estaban ahí. Pero escuche lo maravilloso de esto, de este evangelio. Ese hombre que la Biblia no registra el nombre, podríamos nosotros ponerle cualquier nombre acá. Hoy él se quería ir con el Señor, y el Señor le dijo: no, ve y muéstrate, ve a los tuyos y dile lo que Dios ha hecho contigo. Y haciendo un poquito de imaginación, él comenzó, dice que en su cabal juicio y vestido, y comenzó a caminar. Quizás la madre, cuando lo ve, sus hijos, su esposa, desde que el Señor lo mandó a los suyos, porque tenía una familia que ya no tenía esperanza en él. Pero cuando lo ven llegar, quizás ven: y este que viene ahí parece el hijo de nosotros, el que no. Dice: yo soy. ¿Qué te pasó? Cristo se encontró conmigo. Él atravesó el mar, me fue a buscar, me encontré con Él, me libertó, y hoy soy lo que soy porque Él se encontró conmigo. Porque los primeros en darse cuenta que en tu vida hay un cambio deben ser los tuyos. Yo no concibo que un hermano diga ser cristiano si en la casa es el peor esposo, el peor padre y de todo, y le tienen es miedo, pavor. Entonces no ha habido un encuentro con Cristo. Pero el Señor te trajo a este retiro porque quiere que tengas un encuentro con Él, que haya cambio en tu vida, que los tuyos puedan testificar de que Cristo entró. Y Él, cuando entra, Él se queda en la vida del ser humano. Él no está de paso. Y que Jesús está pasando por aquí, no, Él llegó y hizo morada en nuestro corazón y está en nosotros. Bendito el nombre de nuestro Salvador. Por eso siguió Él con experiencia, y un día le llevan una razón, porque aquí hay gente que no entienden cómo Dios obra, y a veces dicen: es que Dios no me ama porque me está dejando pasar por este momento difícil.
Le mandaron una razón y le dijeron: ¿sabes una cosa, Jesús? El que tú amas, uno de los evangelios registra esa parte, el que tú amas está enfermo. Mire, la gente veía que había un amor especial de Jesús por esa familia, sobre todo por ese muchacho. El que tú amas está enfermo. Y Jesús se quedó a propósito un tiempo más. Y cuando llegó allá el reclamo: si hubieras estado aquí. Salió la primera hermana. Pero sabe, la segunda hermana, cuando escuchó que Jesús estaba por ahí, dijo lo mismo, pero yo creo que lo dijo en un tono diferente, porque dice que se tiró de rodillas y le dijo: si hubieras estado aquí. No le alzó la voz al Señor, sino que se lo dijo de una forma distinta, humilde. Y eso hizo que Jesús se estremeciera y llorara, porque Jesús, con los de corazón humilde, Él se estremece porque Él le agrada la humildad. Oh, bendito el nombre del Señor Jesús. Se estremeció y lloró, y la gente decía: ¿cómo le amaba? No podía librarlo de la muerte. Habrán cosas que las cuales Dios no te librará, te dejará pasar ahí, pero no porque no te ame, porque es necesario que padezcamos, pero confiemos que el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Pero lo que pasó ahí es que Él lo llamó con nombre propio, y el que estaba muerto resucitó, porque esta iglesia un día el Señor la va a llamar con nombre propio, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero es necesario que hoy padezcamos con Él. Alabanzas al que vive por los siglos. Lo llevó por muchas experiencias, al punto que ellos entendieron quién era Él. Por eso cuando Él comenzó a decir: este es el pan vivo que descendió del cielo, no como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron en el desierto. Y ellos comenzaron a tener y a decir: uy, estas palabras son duras, ¿quién las podrá resistir? Y le dijeron, cuando Él lo escucha esto, dice: ustedes se quieren ir también. Está en San Juan el capítulo 6 del verso 58 al 69. Se quieren ir ustedes también. Pero cuando uno se ha acercado al Señor, cuando uno le ha conocido, no hay nada que lo separe del amor de Cristo. Pedro dijo: ¿y a quién iremos? ¿A quién? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Por eso Pablo dice: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice: antes y en todas estas cosas. ¿De cuáles cosas de esa lista que está diciendo? Somos más que vencedores, porque a veces queremos ser vencedores, pero no queremos pasar por el momento difícil. A veces queremos ser vencedores sin luchar. A veces queremos tener corona sin haber peleado la batalla. Pero Cristo derrotó al enemigo y nos ha imputado de su victoria en nosotros. Debemos de retener nuestra corona para que nadie tome nuestro lugar. Bendito el nombre de nuestro Salvador. Por eso ellos pudieron entenderlo. En la cruz habían dos ladrones, pero solo uno se despojó de su ego. Y al despojarse de su ego, pudo ver quién era el que estaba con él ahí. A veces nosotros en el momento difícil no somos capaces de despojarnos del ego y comenzamos a buscar excusas y a buscar culpable e irresponsable por todos lados. Pero a David un día, cuando le dijeron lo que había hecho, dijo: sí, yo he pecado. Pero no solamente se quedó en palabras, vino al juicio de Dios y comenzó a morir el pueblo. Y comenzó a ver una cantidad de cosas, y él se puso en medio del Señor. El que pequé fui yo, este pueblo no hizo nada, yo estoy aquí, soy el responsable. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Y sabe que eso le agradó al Señor, porque a Dios le gusta la gente responsable, la gente que da la cara, la gente que se porta varonilmente. Como escuchábamos anoche, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los leprosos, o el leproso que entendió que al ver al Señor él podía hacer algo, se rindió a sus pies y le dijo: Señor, si quieres, solo falta que tú quieras. Si tú quieres, me puedes limpiar, porque yo sé que esta lepra no es nada imposible para ti. Y se tiró de rodillas y el Señor le dijo: yo sí quiero, sé limpio. No podemos conocer los secretos de Dios llevando una vida como Esaú, o como Coré, que mientras que Moisés estaba en la presencia de Dios, él estaba por allá revolviendo en la oposición. Dios no te ha llamado a ti para que seas la oposición, porque tú eres un cuerpo y el cuerpo debe ser íntegro. Por eso el apóstol, cuando dice: hablando verdad cada uno con los otros, mis ojos no le pueden mentir a los pies diciendo que esto está parejo, porque allá me iría y me caería. Entonces es eso lo que quiere decir. Nosotros aquí estamos frente al que todo lo sabe, al que todo lo puede, y nos quiere guiar hasta que todos alcancemos la estatura de un varón creado según Dios. Para ser lleno del Espíritu Santo hay que creerle, pero hay que dejarlo. Pero no te quedes solamente con el anticipo, solamente hablando en lengua y ya, y te vas y sigue siendo lo mismo. Debe haber un cambio en tu vida, un cambio de actitud, un cambio con todo lo que está a tu alrededor, porque Cristo viene a llevarse una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Si tú no das la medida, aquí está el que purifica, aquí está el que transforma, aquí está el que hace nueva creación. Bendito el nombre de nuestro Salvador. Hay que saber la esperanza a la cual Él nos llamó. Pablo dice que la herencia se halla entre los santificados. Dice Hechos 20:32: ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Jesús exclama: santificación para los que creen. San Juan 17:14-20: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí nos incluyó a nosotros. Bendito el nombre del Señor. O sea que Dios sí tenía planes con nosotros desde el principio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y es ahí entonces, el ser santificado significa ser separado para Dios o apartado del mal. Efesios 5:26 dice: para santificarla habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, no por partecita, no que yo nada más tengo camino bien, pero mis manos o mis pies o mis ojos están inclinados a qué dice: para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 1:18-20 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es
la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y Colosenses 1:9 dice: y por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda inteligencia y sabiduría espiritual. Inteligencia espiritual nos hace hacer discernir las cosas espirituales. David supo cuando debía arrepentirse. Saúl se arrepintió cuando ya el reino se le había cortado. Primero dijo: no, yo cuando el pueblo. Y tú has obrado locamente. No, es que vi que te demoraba. Y dice: hoy el Señor ha cortado el reino de ti. Y dice: ay, pero ven, yo quiero quedar bien delante de la gente. Porque hay creyentes que quieren quedar delante de la gente bien, que les da pena porque está el pastor, porque está el hermano de la junta, o porque pasó alguien por ahí y me va a ver alguien, y se van por allá para el escondrijo. Pero este Dios nuestro, lo mismo le son las tinieblas que la luz, donde quiera que tú estés, porque Él es omnisciente y está en todos lados, y Él conoce todas las cosas. Él sabe lo que haces en secreto, Él sabe lo que haces en oculto, pero Él te ha traído aquí porque quiere purificar, quiere santificar una iglesia, un pueblo propio, celoso de buenas obras, que sean llenos del poder y del conocimiento de lo alto. Dice: qué bueno es. Por eso dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, vuestro corazón se haga dócil. Cuando se tiene el conocimiento, hay que creerlo, hay que seguirlo, hay que confesarlo, hay que profesarlo, para no caer en el error de Israel. Mire, en Hebreos el capítulo 11, el versículo 24 al 28, Moisés sabía que Israel saldría de Egipto. Por eso dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, lo que me da a entender aquí es que él rehusó esa dinastía porque tenía una mejor. Tú tienes que renunciar a la dinastía de Adán y venir a la de Cristo, adquirir la de Cristo, la simiente de Cristo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿qué dice? Traeremos también la imagen del celestial. Tenemos un Dios grande que nos quiere regresar a su gloria de donde fuimos destituidos. Porque es que eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, mire, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, pero debemos entrar por la puerta. ¿Y cuál es la puerta? Cristo. Seguir el camino. ¿Y cuál es el camino? Cristo.
Permanecer en la roca. ¿Y cuál es la roca? Cristo. Retener la corona. ¿Cuál corona? Lo que Cristo venció allá en el Calvario. Cristo nos imputó ese triunfo en la cruz del Calvario, porque Él dijo, cuando sus discípulos se lo llevaron preso, cada uno se fue por su costado, cada quien se fue. Pedro, que se fue a la distancia, a la final salió negándole, porque todos lo dejaron. Y cuando ellos estaban tristes, uno mira el diálogo que ellos manejaban y estaban tristes. Los que iban en el camino de Maús dijeron: nosotros creíamos que Él era la esperanza de Israel, pero parece que Él dijo que iba a resucitar, aunque por ahí unas mujeres salieron con unos alaranes. Y entonces ellos no entendían, no les había sido abierto el entendimiento todavía. Por ahí unas mujeres dijeron y que como no lo encontraron también, y que vieron espanto y que vieron ángeles y no sé qué, y el Señor se los queda mirando. Porque a veces la persona, cuando cierra el raciocinio, el Señor va caminando con él, porque Cristo está con nosotros todos los días y en todo lugar, y él no entiende eso. Y el Señor iba ahí caminando con él y le dice: hoy tardo de entendimiento. No era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de los profetas y en los salmos, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y entonces, cuando fue a comer y ya se les abrió la mente, y ay, era el Señor, y no nos ardía. Porque hay gente que a veces ni les arde así cuando el Señor le está hablando de frente a las cosas. Tienen la mente tan tapada. Pero en esta tarde Dios en este retiro ha querido abrirnos los ojos del entendimiento para ser lleno del Espíritu Santo. Bendito el nombre de nuestro Salvador. Y entonces ellos con ese pensamiento se fueron reuniendo, pero habían otros que estaban por allá pescando, y hasta desnudo estaba uno, porque se ciñó la ropa cuando vieron que era el Señor. Y con todo y eso se fueron juntando, y cuando ya estaba, dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero ¿qué les dijo? Dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, en otras palabras, ya no soy ese que llevaron allá amarrado, ya no estoy así tan humilde y sencillo como cordero, porque ya esa parte pasó. Como cordero fui llevado hasta el matadero, pero ya después que salió de allá, dice: tengo las llaves del infierno y de la muerte, por lo tanto vayan y prediquen, porque toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Entonces es ahí donde nosotros miramos. Ese triunfo fue imputado a nosotros, y hoy somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por tu fuerza, no por tus estrategias. Esta iglesia no marcha por estrategia. Todavía aquí sigue el Espíritu Santo con nosotros y nos quiere guiar. Así que habrán luchas, habrán dificultades, tentaciones, pero antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si alguno está en Cristo, en esta tarde te invito a que te ubiques en Cristo, que no andes más en otro lado. Yo les invito a estar en pie en este momento. Digámosle a Él que nos ayude, porque Dios quiere una iglesia pura, una iglesia sin contaminación, y fuiste llamado para heredar vida eterna en Cristo Jesús.